Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el tercer video de las clases referente al tema de uniones. Seguiremos tocando el tema de uniones abulonadas. Comenzaremos a tocar el tema particular de los distintos tipos de falla y cómo los trata el nuevo reglamento 301, CIRSOC 301-2005. Gracias. Habíamos mencionado que había diferentes tipos de ajustes para los tornillos de alta resistencia, diferentes metodologías para las uniones pretensadas. El reglamento CIRSOC, el CIRSOC 305 en realidad, me corrijo, no es un reglamento, es una recomendación, ya veremos la carátula del mismo, que nos permite ampliar conceptos sobre cómo ejecutar las uniones pretensadas. Dentro de los métodos que presenta tenemos el pretensado con giro de tuerca, el pretensado con llave calibrada y el pretensado con indicador directo de la tensión. En líneas generales, todos los bulones se deben instalar progresando sistemáticamente a partir de la zona más rígida de la unión hacia los extremos, o sea, del centro hacia los extremos, de manera de minimizar la relajación de los bulones que previamente hemos pretensado. Varias de las especificaciones que vamos a ver se refieren a la recomendación CIRSOC 305 para uniones estructurales con bulones de alta resistencia, de julio de 2007. Como es una recomendación, no forma parte del reglamento. Son sugerencias sobre metodologías de trabajo y de cálculo. Dentro de los conceptos que trata esta recomendación, tenemos la tabla 8.2 para el método de rotación de la tuerca a partir del ajuste sin juego. Para el pretensado con giro de tuerca, tenemos que en función de la primera columna, longitud del bulón, sea menor o igual que 4 veces el diámetro de la espiga, o entre 4 y 8, o entre 8 y 12, tenemos el giro requerido a partir de la unión efectivamente firme. Ambas caras normales al eje de bulón, 1/3 de giro. Para longitudes de bulones menores a 4D. Para situaciones entre 4 y 8, medio giro. Y entre 8 y 12, 2/3 de giro. Y después hay dos condiciones con respecto a la inclinación de la cara del bulón con respecto a la superficie, ¿sí?, contra la cual se aprieta el mismo, donde se especifican la condición de giro mínima. Tomado de la recomendación, para el pretensado con giro de tuerca dice lo siguiente: todos los bulones se deben instalar de acuerdo con los requisitos del artículo 8.1 de la citada recomendación, colocando arandelas de acuerdo con los requisitos del artículo 6.2. Luego se deben aplicar la rotación de la tuerca o la cabeza especificada en la tabla 8.2 que vimos a todos los medios de la unión, progresando sistemáticamente, como mencionamos, a partir de la parte más rígida de la unión, de manera de minimizar la relajación de los bulones ya previamente pretensados. Durante esta operación se debe impedir la rotación de la pieza que no es girada por la llave. Entonces, esto está extraído de la misma recomendación. Dentro de las metodologías para ajustar los bulones, dijimos que existía, una de ellas era las arandelas de presión. Entonces acá podemos visualizar cómo sería el esquema, cómo es la arandela. Entonces el indicador directo de tensión consiste en una rondana templada con protuberancias en una de sus caras en forma de pequeños arcos. Estos arcos se van aplanando conforme le damos tensión al tornillo, lo apretamos. La magnitud de la apertura en cualquier momento es una medida de la tensión que le hemos aplicado al tornillo. Entonces observamos el tornillo en la imagen superior derecha, a la izquierda antes del apriete y a la derecha posterior al apriete. Un método muy utilizado es el método de la llave calibrada.
En este método los tornillos se van apretando con una llave de impacto ajustada para detenerse cuando se alcanza el par teóricamente necesario para lograr la tensión que buscamos de acuerdo con el diámetro y la clasificación de la norma STM del tornillo. También es necesario que las llaves se calibren en forma diaria y que se usen rondanas templadas. Deben protegerse los tornillos por una cuestión de durabilidad del polvo y la humedad en obra. Entonces en la foto se visualiza la llave de impacto, ¿sí? que se utiliza. Y acá podemos ver dos operadores donde uno está aplicando la llave de impacto y otro está sosteniendo la cabeza del tornillo en una unión con tornillos pretensados. Según el reglamento CIRSOC 301-2005, en términos generales la condición resistente a cumplir es totalmente semejante con otras temáticas que hemos tratado, como elementos traccionados, elementos comprimidos y otros que veremos, como flexión. La resistencia de diseño, que es igual a la resistencia nominal por el factor de reducción, debe ser mayor o igual que la resistencia requerida, RU. Entonces, el factor de reducción ya veremos que toma distintos valores en función del tipo de falla que estemos evaluando. Respecto de las combinaciones de carga a utilizar, son las que hemos visto cuando planteamos en la clase previa los conceptos básicos del reglamento 301-2005. La nomenclatura tendrán que adecuarse a la misma porque es la que sigue la nomenclatura americana de acciones y la que sigue tanto el reglamento de hormigón como el de metálicas, los reglamentos de hormigón como el de metálicas. A modo de mencionarlos nada más, les recuerdo: D es peso propio, L es sobrecargas, omega son acciones derivadas del viento y LR son sobrecargas sobre cubiertas, por ejemplo. Y S serían sobrecargas de nieve o hielo. Entonces existen una cierta cantidad mínima de combinaciones requeridas a evaluar. Sobre la aclaración que pueden ver al pie, se podrá adoptar 1,5 para omega. Yo sería cauto, ¿no? Porque creo que las razones por las cuales en Estados Unidos se elevó el coeficiente de 1,5 a 1,6 surgieron a partir de estudios climatológicos y determinaciones de que las velocidades probabilísticas se habían incrementado en los últimos tiempos, y aquí no hay razón para poder asumir que eso no ocurrió. Entonces, desde el punto de vista de la prudencia, yo sugeriría seguir adoptando 1,6 para las acciones del viento, sobre todo que en nuestra zona las acciones dominantes, al menos en la zona del valle, es la acción del viento. Entonces acá, recapitulando un poco lo que establece el CIRSOC 101-2005 en su nomenclatura, ustedes lo pueden leer mientras estamos hablándolo. Ya hemos mencionado qué es D, ya hemos mencionado varias de las acciones. Respecto de T, son fuerzas resultantes de cambios dimensionales que están restringidas. Pueden ser variaciones térmicas climáticas o derivadas de la función de la estructura. Para estructuras de hormigón podrían ser también acciones como la contracción de fragua o fluencia lenta. También pueden ser solicitaciones que se dan origen durante el proceso de soldadura. Y en cuanto a la variable F, son acciones de líquidos que tienen alturas máximas bien definidas. Con respecto a la definición de las acciones variables que surgen del 101-2005, del 102-2005 y del 104-2005, las pueden ver en pantalla, en la imagen, ya las he mencionado,
¿sí? ¿Cuál nos ha quedado sin mencionar? Por ejemplo, el peso y empuje lateral del suelo y del agua en el suelo, como H. A ver si hay alguna otra. Sí, y la acción debida al agua de lluvia o hielo, sin considerar los efectos producidos por la acumulación de agua, definida como R. Las demás ya estaban aclaradas en la imagen anterior. Vamos a comenzar ahora sí a tratar las resistencias de las uniones abulonadas frente a distintos tipos de solicitaciones. Vamos a mencionar la resistencia de los tornillos de atracción y corte. Sería la sección J31C. En términos generales, la resistencia nominal de un bulón a tracción se define como Rn es igual a Fu, que es la tensión de rotura del material del bulón en megapascales, por An, que sería el área neta, denominada área de tracción, de la zona roscada en centímetros cuadrados, por 10 a la menos 1. Por la dificultad que uno tendría para evaluar el área neta de la zona roscada, se adopta una relación fija entre el área neta y el área bruta. El área bruta es claramente conocida, tomando el área neta igual a 0,75 del área bruta. An igual a 0,75 de AB, donde AB sería el área bruta de la espiga del tornillo. Entonces la ecuación es Φ por Fn por AB por la constante 10 a la menos 1, por las unidades, que parte de que la resistencia nominal es la tensión Fu de fractura del acero por AB, que sería, A neto, que sería 0,75 de AB por 10 a la menos 1. Entonces, el valor de Fn se obtiene de la tabla J32. Lo que se hace es trabajar conceptualmente con la sección total del tornillo, ignorando la parte roscada, AB, pero con una tensión, no Fu, sino una Fn igual a 0,75 de Fu. O sea, el coeficiente reductor del área se aplica a la tensión, y de ahí surge el valor de Fn. Por ejemplo, para bulones A325, Fu es 8,27 megapascales, y de la tabla, renglón 2, obtendremos para Fn, resistencia de atracción, 620 megapascales. Con respecto a bulones comunes, tipo A307, son los de menor calidad factible de utilizar atracción, se adopta un valor menor de correlación, Fn igual a 0,65 de Fu, dado que debido al menor control de dimensiones que en nuestro medio presentan este tipo de bulones, puede ser que la sección roscada sea algo menor a la sección de la espiga total. Entonces Fn es igual a 0,65 de Fu. En forma experimental podemos observar que la carga de tracción que define la falla del bulón o tornillo viene acompañada generalmente por algún valor de flexión limitado, debido a la deformación de las partes unidas. Por ello, el factor de resistencia que se adopta es más reducido, 0,75. Entonces, la resistencia nominal es igual a B por 0,75 de Fu, o bien AB por Ft. Y Rn se multiplica por Φ igual a 0,75. En la foto se visualizan diferentes tipos de fallas de bulones traccionados, en donde se observa que naturalmente la falla en general se produce en la zona de la rosca. La tabla de la cual podemos obtener la resistencia a tracción Ft y el factor de reducción asociado para resistencia a tracción es la tabla J32 del reglamento, en donde si observamos, la primera columna dice descripción de los bulones. Entonces, por ejemplo, el primer renglón dice bulones comunes tipo A307, Ft 260 megapascales. El que he marcado en particular es el que les mencioné, bulones A325, con la rosca excluida de los planos de corte, 620 megapascales. El tema de que la rosca está excluida del plano de corte
no es relevante para la resistencia a tracción, ¿sí? Sí lo es para la resistencia al corte. Por eso vamos a ver que está aclarado cuando no está excluida que cuando está excluida. En ambos casos, el renglón anterior, bulones A325, cuando la rosca no está excluida, es naturalmente el mismo valor, 620 Ft. Entonces, de tal forma podemos obtener el valor de Ft para cualquier tipo de bulón u elemento que estemos trabajando, ¿sí? Posteriormente vamos a ver cómo utilizar el resto de la tabla que menciona resistencia al corte en uniones de tipo aplastamiento, menciona el factor de reducción que también es 0,75 y las resistencias nominales que la llama FB en megapascales. Es natural que nos preguntemos o nos preocupemos cuando estamos hablando de que un bulón es pretensado, quiere decir que le hemos ejercido un esfuerzo que ha generado una tensión de tracción en el bulón de un valor muy alto. Entonces, si estamos haciéndolo trabajar a tracción, uno se puede preguntar cuánto es la capacidad remanente que le queda a ese bulón por cargas externas, dado que ya antes de aplicar las cargas tiene una tensión importante el mismo. Entonces vamos a tratar de justificar este punto y para quedarnos más tranquilos con respecto a las ecuaciones que vamos a aplicar. Entonces lo veremos a continuación. Debido a que las partes comprimidas al aplicar la carga externa de tracción se descargan, el incremento de la tensión en el bulón por sobre la inicial que le aplicamos es mínimo hasta que las partes se separen, es decir, que las piezas en contacto dejen de estar en contacto. Por lo tanto, la fuerza sobre el bulón pretensado se va a incrementar muy poco por encima de la fuerza externa de tracción aplicada con los mecanismos que ya vimos para el nivel de cargas de servicio. Para el nivel de cargas de servicio se supone que no se van a producir el despegue de las piezas conectadas. Una vez que las partes se separan, el bulón actúa como un elemento traccionado, tomando incrementos de tensión en función del incremento de la carga externa en forma directamente proporcional. Entonces, se puede demostrar, y lo vamos a desarrollar, que un bulón pretensado solicitaba una tracción T hasta que no se vence el valor de la fuerza de apriete original T0 igual a N0, la mayor parte de la carga aplicada exterior se dedica a aliviar la compresión entre las partes conectadas de las placas. Dentro de ese ámbito, de ese rango, el incremento de tensión en el bulón pretensado será muy bajo. El delta T es menor al 10% del delta N. Por lo tanto, en el instante de la separación de las placas, la tensión en el bulón es aproximadamente un 10% mayor al valor que inicialmente tenía de tesado cuando lo instalamos. Acá estamos visualizando a la izquierda dos placas vinculadas por un bulón pretensado y a la derecha el equilibrio de fuerzas, donde T0 sería la tracción en el bulón y N0 sería la presión que ejerce ese bulón entre las placas. La integración de las tensiones sobre una sección cercana al bulón de las tensiones derivadas de N0 dan origen a esa resultante N0, que por equilibrio tiene que ser igual a T0. Esto que estamos hablando se puede observar en un gráfico de un ensayo donde en ordenadas graficamos la fuerza medida sobre el bulón y en abscisas la fuerza aplicada de tracción T para despegar dos placas unidas mediante un bulón pretensado. La fuerza exterior aplicada es T. Entonces observamos que el crecimiento de la tensión inicial en el bulón B0 antes de aplicar cualquier carga T es B0. El crecimiento posterior en función de la aplicación de la carga T hasta que se produce el punto
donde la línea llena, negra, corta a la línea punteada de separación de las placas, es una pendiente sumamente suave, ¿sí? A partir de que se separan las placas, cambia radicalmente la pendiente de crecimiento de la tensión, siguiendo la línea negra que continúa la línea inclinada a 45 grados, o sea, es proporcional a la carga aplicada. Entonces, una vez que se produce la separación de las chapas en contacto, cualquier incremento de carga externa será resistido enteramente por un incremento de tensión en el bulón. Vale decir, si suponemos que la tensión en el bulón es igual a la fuerza aplicada externamente, si la conexión se carga hasta que las chapas se separen, la tensión en el bulón va a ser subestimada en menos de un 10%. Esto es lo que se contempla en los valores presentados en la tabla que vimos J32. A fin de justificar numéricamente esto, vamos a desarrollar un ejemplo muy simple. Tenemos dos placas a unir de espesor T, un bulón que las une, pretensado, y una carga externa aplicada P. P es la fuerza externa de tracción aplicada, TB va a ser la fuerza de pretensión aplicada en el bulón según la tabla J31, que era cercano a 0,70 de la rotura. C sub I es la fuerza de compresión entre placas derivada de la fuerza de tracción sobre el bulón antes de entrar en carga. O sea, el dibujo del centro nos da un esquema de equilibrio. Por un lado tenemos la fuerza de pretensión inicial en el bulón TB y por otro lado las tensiones generadas entre placas cercanas al bulón CI, que integradas a lo largo de toda la superficie del área de contacto van a dar como resultante un valor igual y opuesto a TB. AP será el área de contacto de chapa comprimida por un bulón sobre el cual actúa CI. TF sería la fuerza de tracción sobre el bulón aplicada cuando la carga externa P tenga un determinado valor. Y CF es la fuerza de compresión remanente que queda entre placas unidas luego de aplicada la fuerza externa P. CF naturalmente va a ser menor que CI. Y como vimos, TF va a ser levemente superior a TB si las placas no se han despegado. Entonces, por equilibrio, la ecuación para el instante inicial es CI igual a TB. CI sería la resultante de compresión entre chapas en todo el área de influencia de ese bulón AP. Al aplicar la carga externa P creciente, primero se comienza a reducir la compresión entre chapas y pasamos de un valor inicial CI a un valor CF que es menor. Entonces, para un instante posterior donde el valor de P ya no es cero, el valor de P es una fuerza de tracción que tiende a separar las placas, tenemos la ecuación de equilibrio 2, donde P más CF es igual a TF. CF es menor que CI y TF es mayor que TB. Lo que queremos evaluar es cuánto mayor es TF a TB. El desarrollo es muy simple. La elongación del bulón por efecto de P se puede calcular como delta B, la elongación del bulón, es igual a la diferencia entre TF y TB dividido por el área del bulón por el modo de elasticidad del mismo, AB por EB. La elongación, descompresión de la chapa por efecto de la disminución de la precompresión inicial, delta de P, es igual a la compresión inicial CI menos CF dividido la rigidez de la chapa, el área P de influencia de la chapa por el modo de elasticidad del acero de la chapa EP. En principio, podemos suponer que B y EP son iguales. En tanto las chapas no se separen por compatibilidad de formaciones, delta B tiene que ser igual a delta P. Entonces podemos plantear CI menos CF es igual a TB menos TF menos P. O adecuándolo a la expresión igual a TB menos TF más P. Entonces, si reemplazamos en la ecuación vista, TF menos TB sobre AB por EB igual a TB más TF más P sobre AP por EP dividido AP por EP, podemos llegar a la igualdad final
de la cual vamos a tratar de deducir cuánto es el valor de TF referenciado a TB cuando ambas placas se separen. Entonces, trabajando con TF, despejándolo, TB es conocido, P es conocido, AP y AB son conocidos, podemos observar que TF es igual a la tracción inicial en el bulón más la carga aplicada P dividido 1 más el área AP, área de la chapa comprimida por el bulón, dividido AB, la sección del bulón. TF, como sabemos, es la tensión remanente en el bulón para cargas exteriores aplicadas P. Se supone que las chapas no se separaron, por eso que CF tiene un valor mayor que 0. ¿Sí? Abajo observamos los dibujos asociados con las ecuaciones que vimos. Entonces estamos visualizando que el incremento de tensiones va a ser proporcional a la carga aplicada e inversamente proporcional a la diferencia, a los cocientes de las áreas de chapas comprimidas y el área del bulón. Hace unos minutos atrás mencionamos que cuando se produce ese fenómeno, la separación de las placas, supuestamente el incremento de B0 es menor de un 10%. Ahora vamos a ver si eso para una relación usual se cumple. Vamos a cuantificarlo entonces. Supongamos que tenemos un bulón de 7 octavos, 22 milímetros, de calidad A325. De la tabla J31 surge el valor mínimo a aplicar de tracción TB igual a 172 kN. Vamos a suponer que tenemos bulones distanciados 3,5 veces el diámetro de la espiga. Dijimos que el usual, lo mínimo es 3, ¿sí? Tomamos 3,5D. Entonces, y separados 1 gramil igual a 3D. O sea, tenemos 77 milímetros entre eje de bulones y 66 en la dirección ortogonal. O sea que el área de placa afectada por la compresión de un bulón es un rectángulo de esas dimensiones, 66 por 77. AP entonces es 50,82 centímetros cuadrados y AB sería el área de la espiga del bulón de 7 octavos, 3,79 centímetros cuadrados. Entonces el cociente AP sobre AB nos da 13,40. La carga aplicada a P para ese nivel, que es de carga de servicio, P es 165 kN. Entonces, reemplazando la expresión, tenemos que TF es igual a la pretensión inicial, TB 172, más la carga P 165 dividido 1 más 13,40. Observamos que el valor final de TF es 183,45. El delta T, TF menos TB, es 11,45, que en este caso es un 6,6% mayor que el valor de TB inicial. O sea, cumple con el supuesto que hemos mencionado, que el incremento sea menor al 10% previo a la separación entre placas. Hay tornillos, como serían, por ejemplo, observamos este dibujo, ¿no? Es una diagonal, que podría ser parte de una cruz de San Andrés, vinculada mediante una cubreplaca a una columna, al ala de una columna. La vinculación de la diagonal a la cubreplaca es mediante tornillos que trabajan a corte. La vinculación de la cubreplaca al ala de la columna es mediante tornillos que trabajan a corte más tracción. Vamos a evaluar ahora la resistencia al corte de los bulones. Entonces, la resistencia al corte de los bulones se define como el número de planos de corte de las secciones a unir, sean 2 placas, 3 placas o más, ¿sí? Es el número de secciones de corte M, y la resistencia genérica al corte del bulón, tau última, se define como 0,60 de F último, donde F último es la tensión de rotura del bulón. La sección de rotura del bulón es AB, si está la sección de rotura por fuera de la zona de rosca. Entonces la resistencia nominal va a ser igual a M por AB por tau último por la conversión de unidades 10 a la menos 1.
o bien, expresado ta último como 0,6 de Fu, MAB por 0,6 de Fu por 10 a la menos 1. En la tabla J32 que vimos, se define la resistencia al corte cuando la rosca está excluida del plano de corte como FB es igual a 0,5 de Fu, o sea es algo menor al valor anterior. Este valor surge a partir de los resultados de ensayos que demuestran que para conexiones de cortante con más de 2 tornillos en línea, como ya lo mencionamos en el primero de los videos de uniones, la distribución de fuerzas entre ellos que suponíamos uniforme no lo era realmente. Entonces esto afecta a la resistencia final de la unión. Por eso es que se multiplica por un coeficiente menor que la unidad. FB es 0,8 por 0,62 de Fu y da aproximadamente 0,5 de Fu. Por ejemplo, para un tornillo A325, Fu es 825 megapascales y el valor de tabla FB es 415 megapascales. Para rosca excluida del plano de corte. Bueno, en este caso la expresión de resistencia nominal sería M, que sería la cantidad de superficies en contacto, por AB, que es la sección de la espiga del tornillo, por FB, que es la tensión de resistencia al corte del tornillo, según la columna que está definida a la derecha en la tabla J32. El factor de resistencia es 0,75. Modo de ejemplo. Veamos la última columna, resistencia nominal FB en megapascales. Para bulones comunes tipo A307 es 140 megapascales. Por ejemplo, para bulones A325 con la rosca excluida de los planos de corte es 415. ¿Sí? Para bulones A325, el reglón de arriba, cuando la rosca no esté excluida del plano de corte, disminuye a 330 megapascales. Entonces, de esa manera obtendríamos los valores de la tabla que hemos visto. ¿Cómo llegamos a esos valores en la tabla? Si se incluye la rosca en la zona de corte, en la expresión, en lugar de utilizar la sección de la espiga del tornillo AB, utilizamos un coeficiente de correlación de 0,7 de AB. Habíamos dicho que para tracción usábamos 0,75, en este caso es algo más conservador, 0,7. Entonces, la expresión Rn es M, cantidad de superficie de contacto, por 0,7 de AB, la sección del área de corte, por 0,6 de Fu, la tensión de falla por corte del acero, por 10 a la menos 1, que aproximadamente daría 0,45 de AB por Fu. El valor finalmente adoptado para la tabla de FB es 0,40 de Fu cuando la rosca está incluida en el plano de corte. Esa es la situación que tenemos en el dibujo inferior de la izquierda. Acá podemos repasar valores que se corresponden con bulones A325, el primero de ellos, cuando la rosca no está excluida del plano de corte, que vimos recién, o abajo, que está remarcado, partes roscadas que cumplen con los requerimientos de la sección A3, tendríamos que ir a la sección A3 del 301, y la rosca no está excluida de los planos de corte. Se adopta directamente 0,40 de Fu. Por su parte, para bulones comunes A307, por la misma razón que en tracción, el menor control de calidad en la fabricación, adoptamos un coeficiente de correlación menor. FB no es 0,4 de Fu, sino 0,35 de Fu. En función de eso surge el valor de FB igual a 140 megapascales que está indicado en la tabla. En caso de resultar las chapas a unir con tornillos o bulones A307, un espesor mayor de las chapas a 5 veces el diámetro de la espiga del tornillo generará una reducción de la resistencia al corte de un 1% por cada 2 milímetros de espesor adicional a los 5 veces D, donde D es el diámetro de la espiga.
¿Por qué se castiga de esta forma? Porque se puede producir una falla prematura del bulón por flexión, como visualizamos en el dibujo. Las cabezas de estos tornillos son cuadradas o hexagonales, el A307. Las primeras son más económicas y se encuentran disponibles en diámetros que van de 5/8 de pulgada a 1,5 pulgada. Tal cual ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad, en uniones de tipo aplastamiento, donde los bulones están alineados con la carga y hay varias filas de bulones, sabemos que tienden a trabajar en mayor medida los bulones más alejados del centro de la unión, los extremos, y en menor medida los más ubicados cercanos al centro. Entonces, la hipótesis de diseño respecto de la repartición de fuerzas sobre los bulones ubicadas en la dirección de la carga es, como hemos visto, que se reparte por igual entre los n bulones. Para que dicha hipótesis se cumpla, las chapas a unir tendrían que ser perfectamente rígidas y los bulones perfectamente elásticos, situación que sabemos no ocurre en la realidad. Al compatibilizar las deformaciones de los bulones y de las chapas unidas, van a tomar mayor carga los bulones más alejados del centro, los extremos, los que al alcanzar la fluencia se van a deformar sin incrementar la carga hasta que se produzca una redistribución plástica entre todos, si es que la distancia entre los bulones extremos no es muy grande. El CIRSOC 301-2005, de entonces, considerando este fenómeno, disminuye la resistencia nominal al corte, FB, cuando la longitud de la conexión supera los 1300 milímetros y no se recomienda alinear más de 6 bulones en fila. Acá observamos en la foto 4 bulones en fila. No siempre se visualiza bien, debidamente, lo que está al pie de la tabla. En este caso, el comentario que les hice está en la tabla J32 en el punto E. Cuando se empleen uniones del tipo de aplastamiento para empalmar barras traccionadas con bulones separados en dirección paralela a la fuerza, a más de 1300 milímetros, los valores tabulados deben ser reducidos en un 20%. ¿Sí? Ahí está aclarado en la tabla misma, que forma parte del reglamento 301-2005. Bueno, gracias por su atención. Vamos a continuar con el tema de uniones abulonadas, desarrollando las restantes ecuaciones de diseño que contemplan los diferentes tipos de falla que todavía no hemos evaluado.